Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro de Diálogos en Cuarentena. Hoy nos encontramos con una persona que tiene una extensa y prestigiosa trayectoria. Profesora universitaria, investigadora del CONICET, ha ejercido y ejerce múltiples cargos en la función pública. Actualmente es secretaria de Educación del Ministerio de Educación Nacional, pero ante todo es maestra. Hoy Adrián Canelotto entrevista a Adriana Puigros. El ciclo que vamos a llevar adelante con estas conversaciones es centralmente preguntarle a quienes están en la gestión, quienes están pensando la educación, a qué nos enfrenta la experiencia de la pandemia en un momento en el que todos tenemos que aislarnos, la escuela tuvo que improvisar de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera, algo que no tenía planificado y que lo que uno ve es que mes a mes o semana a semana, eso se va complejizando. La misma escuela va desplegando distintas herramientas, los docentes que empezaron tímidamente con algunas actividades, hoy ya los que tienen esa chance se conectan en Zoom, hacen tareas más complejas, tienen reuniones con los estudiantes y al mismo tiempo tenemos un montón de gente que no tiene acceso a la tecnología, que apenas se conecta vía celular, incluso algunos que ni siquiera pueden eso, porque la Argentina es un país con una desigualdad y una pobreza muy importante. ¿Cómo ves vos conceptualmente qué es lo que te parece que la pandemia produce sobre la escuela y a qué nos enfrenta como docentes? Bueno, yo en primer lugar creo que estamos viviendo una situación históricamente inédita que, que nos remite a recordar que la escuela, que la familia, la escuela y el trabajo, ¿sí? Se fueron separando, se fueron diferenciando durante varios siglos. Realmente es un proceso de la sociedad industrial, la separación entre la familia y el trabajo. Y también la escuela, las leyes de educación común, que son las que terminan, digamos, de dar legalidad a los sistemas escolares, son de fines del siglo XIX. Entonces, en este momento, con la situación de pandemia y la necesaria situación de cuarentena, es como si la familia, el trabajo y la escuela se hubieran puesto, digamos, la imagen es la de un acordeón, ¿no? En donde se pusieron los tres elementos y son uno. Uno lo ve mucho reflejado en los adolescentes, ¿no? Los adolescentes que habían conseguido salir de la casa, que habían conseguido un laburito o estudiar, y de pronto tienen todo adentro de su familia, nuevamente, ¿no? Entonces, esta es una situación muy, muy peculiar, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que tomar conciencia de que es una situación mundial, de que esto no ocurre solo en la Argentina, sino que hay una generación eh, que pasa esta situación tan traumática, una generación de alumnos, digamos, ¿no? De alumnos de todas las edades, que pasa por esta situación tan traumática. De manera que yo creo que digamos, uno podría marcar casi, en principio, tres momentos. Uno, el momento en que comenzó todo esto y que comenzaron las primeras medidas y que comenzamos todos a darnos cuenta de la magnitud de lo que se venía encima. Un segundo momento, digamos, en el cual hubo diversas reacciones. La reacción de la sociedad argentina fue una reacción extraordinaria. La reacción del gobierno argentino y del presidente que conduce, digamos, todo este difícil periodo, este difícil proceso. Y entonces, bueno, hubo una retracción. Y luego viene el tercer momento en el que estamos iniciando, que es de salidas, entradas, etc. Ahora, ¿por qué lo marco así? Podría haber ocurrido, y no ocurrió, que en el momento de tomarse conciencia o de advertir la situación de pandemia, el conjunto de la comunidad educativa se hubiera encerrado
los docentes se hubieran encerrado no solamente en su casa, sino que hubiera bajado los brazos y se hubiera encerrado respecto a el proceso de enseñanza-aprendizaje y las responsabilidades educativas. También que los chicos, ¿sí?, se hubieran retraído y no hubieran respondido para nada a las convocatorias de los docentes, de los gobiernos, de los municipios, de las organizaciones sociales, etcétera, ¿no? Y también que las familias, en su totalidad, hubieran dicho, no, no tenemos nada que ver. Esto no ocurrió. En todo caso, yo diría que hay un proceso que es desigual, no es igual en todos lados, no todas las familias están en condiciones o están en una actitud, digamos, de apoyo, pero la mayor parte de las familias que uno, a través de la información que vamos teniendo, ayudan y hacen lugar. Yo diría, hacen lugar, porque no se trata solamente de que se sienten con los chicos a hacer la tarea, sino que hagan lugar al estudio de ese chico, ¿no? Es decir, a veces es simplemente desocupar, apagar un rato el televisor para que pueda escribir, o es prestarle el celular, o es hacer un espacio en la mesa para que el chico se pueda concentrar o bajar la voz, ¿no? Y de parte de los docentes también, o sea, de parte de los docentes lo que vemos es desigual en las diversas provincias, pero también, digamos, lo que hubo fue, en principio, de los docentes de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional, lo que hubo fue yo diría, hasta un exceso de productividad, ¿no? No quiero decir exceso en realidad, porque bienvenida sea esa productividad. Hubo una gran productividad. La reacción fue muy positiva. Entonces, claro, siempre hay quejas de llegan demasiados materiales, abruman, etc. Efectivamente, yo creo que llegó un momento en que empezó a abrumar la cantidad de materiales, pero lo que quiero subrayar es que la reacción no fue la de la retracción, la reacción fue la de avance, y salieron a la luz muchas experiencias que estaban contenidas que no tenían manera de expresarse, ¿sí? Hubo muchísima inventiva, hubo aprendizaje, hay aprendizaje todo el tiempo. El aprendizaje de los docentes respecto a la tecnología, que era algo bastante atrasado, que sigue siéndolo, pero de pronto hay, digamos, mucha movilización al respecto, ¿no? Yo creo que ahora estamos entrando en una etapa más reflexiva de ordenamiento de gran parte de todo esto, eh, y de reflexiva sobre el futuro, ¿no? Me gusta mucho esto de las etapas. Creo que es un buen modo de verlo. Y vos lo que decías es, bueno, o lo interpreto yo, ¿no? Si hay algo positivo de la pandemia es que va a dejar un piso pedagógico de las tecnologías o un uso pedagógico de las tecnologías sobre el cual uno podría crecer, no para reemplazar la escuela, ni mucho menos, sino para ver cómo aumenta algunas de las tareas que la escuela tiene que hacer en aquellos que efectivamente están conectados. Y por otro lado, también le carga al Estado la responsabilidad de achicar la brecha tecnológica, ¿no? Sí, sí, yo creo que el Estado tiene que estar intentando responder a superar la brecha tecnológica, ¿no? De todas maneras, digamos, la brecha es importante y sobre todo desigual. Nosotros hemos hecho 5 reuniones regionales, una con cada región, con los equipos pedagógicos. Son muy interesantes porque se pudo hablar fuera de la necesidad de tomar cualquier decisión sobre la realidad de cada provincia, ¿no? Por cierto, las realidades regionales, se puede hablar de realidades regionales perfectamente. Eso realmente confirma que hay muchas semejanzas y también la necesidad de aumentar los vínculos regionales, ¿no? En ese sentido, uno, dentro incluso de las regiones, hay sí diferencias en la brecha tecnológica. En este momento, de todas maneras, está, por un lado, la necesidad de un esfuerzo de terminar con la red de Internet, o sea, verdaderamente hay que
terminar de conectar el cable, digamos, si todo el programa de ARSAT hay que terminar de conectarlo con los municipios, o sea, hace falta que llegue realmente la conectividad a todo el país, ¿no? Los problemas más cruciales los vemos en las zonas rurales, por supuesto. La Argentina es un país con selva y con montaña, y hay población en la selva y en la montaña, y población que, de chicos, de jóvenes que tienen que hacer la cuarentena en su casa, pero el lugar donde había conectividad era la escuela cuando había conectividad, ¿no? Sí, desde el Ministerio estamos tratando de llegar con con otros soportes. Uno es el soporte en papel, los cuadernillos que estamos sacando junto con la UNIPE, eh, y por un lado, y por otro lado, con la radio, digamos, hay muchas horas de radio diarias, y ahora estamos pensando en la posibilidad de hacer videomicros y conseguir que se repartan celulares. Esto lo empezamos pensando en los chicos de 0 a 3, sobre todo en los padres de los chicos de 0 a 3, porque escuchamos mucho que están cansados de que les mandemos cuentos y juegos y canciones para que trabajen con los chicos. Entonces, la idea es que los chicos usan el celular, los chicos de 1, 2, 3 años usan el celular, entonces la idea es poder llegar a ellos directamente y descansar a los padres, pero también la idea de los videomicros es para llegar a los 1000 chicos que están hospitalizados o hospitalizados en su domicilio, y también a las personas que están en contextos de encierro, porque son lugares a donde no pueden entrar los cuadernillos. No solamente, escasamente tienen televisión, y entonces el portal no llega, no llegan al portal porque no tienen computadora, sino llegan a a los programas de televisión. Entonces, y no pueden entrar los cuadernillos porque no puede entrar papel por un problema sanitario. Con lo cual, para allí también serían los videomicros, ¿no? Pero de todas maneras, todo esto que estoy mencionando es un esfuerzo inédito por parte del Estado, ¿no? Y ese esfuerzo lo están haciendo casi todas las provincias también, ¿no? O sea, yo veo que provincia a donde el cuadernillo nacional no alcanzó para todos, producen un cuadernillo provincial, ¿no? Y muchas lo han ido haciendo desde el primer momento. De manera que yo me alegro de la proliferación de cuadernillos, de programas, etcétera. Que hay que ordenarlos, sí hay que ordenarlo, y en eso estamos. Que no hay que abrumar, de acuerdo. Es decir, pero verdaderamente esto me parece que hay que tomarlo como una reacción de la ciudadanía, de los chicos, de los docentes, etcétera, ¿no? Una última pregunta te quería hacer. ¿Cómo te imaginás la vuelta? La vuelta a clase, la vuelta a la universidad, ¿no? Mira, yo me imagino, en primer lugar, que va a ser un momento postraumático. O sea, no va a ser un momento de euforia, sino que va a ser un momento postraumático. Tampoco va a ser un día, sino que va a haber regresos paulatinos, retrocesos, etc. Yo creo que en algunas provincias van a empezar las clases pronto, ¿sí? Va a ser una prueba muy importante, y en otras no, en otras no. También creo que va a haber una mayor desigualdad, porque si bien estamos todos haciendo todos, digo, nación, provincias, universidades, la Universidad Pedagógica, quiero recalcar de nuevo el papel que está jugando, que es muy importante, para llegar a los sectores más complicados, más desfavorecidos, ¿sí? Es decir, yo creo que de todas maneras la desigualdad va a ser mayor. Con lo cual, me parece que hay que ir pensando desde ya. Ayer lo hablaba con Sonia Leso, el pensar desde ya, me decía ella, algún tipo de apoyo, ya tener preparado algún tipo de apoyo para cuando los chicos vuelvan a la escuela, para los que tuvieron menos acceso a los programas de este periodo, ¿no? Ahí yo creo que hacen falta más maestros, es más maestros, o sea, creo que
que más maestros y formados desde ya. El INFOD, el Instituto de Formación Docente, está haciendo un esfuerzo al respecto, ustedes también, las provincias, pero me parece que hay que pensar especialmente en ese docente que ayude, ¿sí? Que quizás es algún docente más que ayude cuando los chicos vuelvan. Me parece que en ese sentido no tenemos que hablar de evaluación, no me parece que sea oportuno, adecuado, me parece que tenemos que pensar más en términos de acreditación, ¿no? En términos de reconocimiento, ¿sí? Más que de evaluación, y me parece que además hay que bajarle un poco el tono medio trágico que se le pone digamos, a cómo van a terminar los chicos, etcétera, etcétera. ¿Qué se va a evaluar, qué se va a acreditar, qué van a perder? Tenemos experiencias, si miramos para atrás, hay experiencias de años en que ha habido paros docentes en algunas provincias que han durado 2 meses. Tenemos la experiencia del año de históricas, tenemos 2, por lo menos. Tenemos el año de la polio, que la solución a mí no me gusta, pero digamos es una experiencia. Ese año se dio por aprobado el año, si no me equivoco, no, ese año se dio por aprobado, y el 55, en 1955, cuando lo derroca Perón, la llamada Revolución Libertadora, lo que establecen es la exhibición con 4 en el secundario. De manera que, digamos, de una u otra manera, hay formas de convalidar, a lo mejor convalidar los estudios de los que están terminando 5º año, los que tienen que terminar el secundario y necesitan entrar a la universidad. O sea, realmente, si se pasaron 3 meses o 4 estudiando y aprendiendo por otros medios que no es el presencial, yo creo que hay que ser un poco amplios en ese sentido y pensar en el conjunto de la vida de estos chicos y no centrarse en si aprobó tal unidad o tal otra unidad. O el que debe algunas materias también ver, es decir, la manera de que de ningún modo haya repetidores. Yo creo que algo que hay que eliminar este año es la repetición, no es un procedimiento adecuado, ¿no? De manera que me parece Perfecto. que hay que empezar a planificar ese regreso. Viste que hay toda una discusión también, más en España que en Italia, sobre el reconocimiento de lo que se aprendió, y en todo caso lo otro va a quedar para el inicio del año siguiente y ven cómo van a reforzar eso. Claro, si yo, digamos, corrigiendo cuadernillos, porque ahora empecé a leerlos de punta a punta, encuentro una cantidad, digamos, de contenidos que realmente los chicos pueden retomarlos, que no hay ningún problema en que se retomen el año siguiente. No es que esto les está pasando a los chicos argentinos, no es que ocurre nada más que en la Argentina. Es lo que decía hace un rato, ¿sí? Hay una generación en el mundo, ¿sí?, que va a no adquirir los conocimientos al menos de la misma manera como los hubiera adquirido si se hubiera ido a la escuela. Ahora, lo que esta generación ha aprendido, los saberes que esa generación ha obtenido, ¿sí?, en toda esta situación, ¿sí?, son inestimables. O sea, los chicos están viviendo una situación altamente traumática, pero al mismo tiempo una situación en donde el mundo está recorrido por saberes muy, muy distintos. Y yo diría partiendo de la idea global, ¿no? La idea de ensanchar su espacio. O sea, curiosamente, el que está ahora encerrado sabe que está encerrado por algo que pasa en todo el mundo, ¿no? Esa es una experiencia inédita, ¿no? Y es adquirir saberes inéditos. Entonces, me parece Perfecto. que en términos de cualquier área del conocimiento que lo tomes, ¿sí?, a lo mejor los chicos saben más ahora, ¿sí?, que antes. A lo mejor en estos meses aprendieron mucho más de lo que uno esperaba. Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un gusto siempre conversar contigo y con la Universidad Pedagógica.